No, no lo pusiste. Vamos a ir grabando. Buenas noches a todos. Vamos a grabar para después compartirlo en el grupo, ¿sí? Porque hay personas que no se han podido conectar seguramente y después les viene bien el material. Habíamos recién mencionado eh, que mirando acá en Marcos 15:25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, y finalmente cuando expira, o cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el libro de Juan dice que él dijo, consumado es. Eso fue en la hora novena. Fueron 6 horas que él estuvo en la cruz. Yo no me había percatado específicamente de eso me impacta ver que esas 6 horas, nosotros que sabemos que los números para el pueblo hebreo no son solo números, sino representan varias cosas, pero entre otras cosas el número 6 sabemos que dice que es número de hombre. Entonces toda su humanidad estuvo crucificada en esas 6 horas para entregar absolutamente todo. La palabra dice que en Primera de Juan, que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y los tres concuerdan y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, la sangre, el agua y el Espíritu. Y mire qué tremendo, porque cuando lo último que hacen es que le meten una lanza en el costado y dice que salió agua. Y uno podría decir como que, bueno, no sé, de cómo que salió todo el agua. Y yo leía que para que el agua salga de las células, se tienen que las células como explotar, porque el agua donde hay mayor cantidad, porque nosotros tenemos el 70% de agua, pero está el agua contenida en la sangre, en, 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 en lo que es la linfa, pero está en la mayor cantidad en las células. Entonces, para que salga el agua, las células como que se tienen que explotar, tiene que salirle el agua, o sea, muy, muy, muy tremendo eso. La presión que debe haber tenido el cuerpo para que se produzca ese efecto de que le meten la lanza y sale el agua Es como en el seca. Monte de los Olivos, que fue sangre lo Sí, que sacó. Entonces, eh, fue sometido a tal presión, a tal, eh, no sé, que ninguno de nosotros estaría dispuesto a pasarlo. Y comprender la trascendencia de eso que pasó hace mucho y cómo influencia, porque cambió la historia del mundo, cambió, eh, digamos, nuestras vidas, ¿sí? Porque si bien sabemos que lo que hizo fue glorioso al final, estamos recordando todas esas 24 horas que marcaron al mundo. Yo había pasado un documento y me pareció muy bueno, digamos, la foto que puse al inicio, y que es del cementerio en Milán. Cuando uno va, Milán tiene dos cementerios, hay uno que tiene reconstrucciones, digamos, es muy artístico, ¿sí? Es uno de los mejores del mundo en cuanto a lo que se refleja, y ahí está en una de las tumbas la Santa Cena en tamaño natural. Porque nosotros tenemos una imagen de la Santa Cena de lo que nos vendieron, de lo que el mundo produjo. Pero las sillas en ese momento, cuando estuvo Jesús, no eran comunes. Las sillas eran lugares de jueces, lugares para juzgar, en la entrada de las ciudades, en los palacios. No era algo común. La gente se sentaba en almohadones y la mesa que comían era una mesa tipo ratona. Entonces, a veces, todo lo que estamos viendo y que son influencias, digamos, romanas, pero influencias que vienen de otras culturas que nos hacen creer algo. Le pongo eso nomás como ejemplo para que vea cómo se cambian las cosas. Y ahí en lo que había mandado, hablaba de Lucas, que decía
que en el primer día de la fiesta de los Hacimot, que es la fiesta de los panes sin levadura, en ese día, es decir, que sería el día de hoy, eh, le preguntaron, ¿dónde vamos a hacer la Pascua? Entonces él le expresa que van a buscar a alguien que tiene un cántaro de agua. Es decir, el Señor sabía dónde. Y dice que estaban en el monte Sión, la vivienda esta quedaba en el monte Sión, en un primer piso. Y cuando uno visita Jerusalén, la zona del monte de Sión es una zona muy pequeña, tendrá a lo sumo 2 manzanas, y hay pocas casas que tienen 2 pisos, es decir, que tienen el primer piso arriba. Y una de ellas es el mismo lugar, por eso muchos coinciden, que debe ser el mismo lugar donde fue el Pentecostés. Es decir, que el mismo lugar donde el Señor come la cena fue el mismo lugar donde después se realiza otra obra milagrosa del Señor. Y es interesante. Y ese lugar hoy en día, en la planta baja, digamos, en la parte de abajo, está la tumba de David, porque se consideraba que era una de las casas de David. Nada, quería comentarles eso. Yo quería compartir un poquito, yo supongo que, o sea, sé que uno lee siempre o cuando se va a tomar la cena, a veces hasta como pareciera un ritual, se lee una parte de, de donde se menciona, pero leerlo ahora cobra un significado, creo, diferente. El anhelo de nuestro corazón y nuestra oración es que el Espíritu Santo sea revelándose al espíritu de cada uno de nosotros, al alma de cada uno de nosotros, que toque nuestra voluntad, para que así como Jesús se dio su voluntad, así como Él bajo la presión que estaba, decidió decir que se haga la voluntad del Padre, nosotros sepamos que esa es el punto de inflexión para morir y eso nos garantiza la resurrección. Yo hablo de esto porque desde que el Señor empezó a manifestarme y a revelarme su resurrección, a mí me cambió absolutamente la visión, me cambió la vida, me cambió la forma. Yo leo la Biblia y no la puedo leer desde otro lugar más que del corazón del Padre, de cómo todo estuvo establecido de principio a fin y no hay otra forma de vivir que no sea en el reino cuando uno decide morir. Resucita al reino, resucita a la vida plena, resucita al poder, o sea, al amor del Padre, porque ese fue el poder que lo resucitó. Lo resucitó el poder del amor del Padre. Por eso dice que el amor es más poderoso que la muerte. Y por eso luego dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tumba tu victoria? Porque dice, el poder de la muerte es el pecado, pero el pecado existe si existe la ley, y a través de la muerte y el sacrificio de Cristo se abolió la ley. Y acá es muy interesante, yo voy a leer Marcos, porque él cuando toma esa copa, dice, la voy a tomar nuevo, yo no voy a volver a tomar esta copa hasta después, cuando yo sea, es como que dice, cuando yo sea nuevo, o sea, cuando yo esté resucitado. Voy a empezar a leer a partir del 17. Es Marcos 14, 17. Dice, al atardecer llegó él con los 12. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno y otro, ¿acaso soy yo? Y él les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y él les dijo, ah, porque 21, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le fuese a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se las dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto,
Esto es muy llamativo porque él ya estaba anunciando el fin de la ley, porque el nuevo pacto es el que la ley ya no, digamos, no es el motivo para hacer, o sea, no es que eso nos va a hacer salvos. Reemplaza la sangre del antiguo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo, yo no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Eso me impactó también porque uno entiende que acá está hablando de la resurrección. O sea, el resucitado bebiendo del fruto de la vid. Entonces, cuando uno, por eso yo vuelvo a insistir con esto, cuando uno decide morir a sus cuestiones humanas, a sus cuestiones de capricho a veces, lo único que hacen es distanciarnos de este cumplimiento. Así que hoy que la cena sea tan trascendente como fue esta, que al comer del cuerpo y al beber de la sangre, digamos, Señor, quiero morir, quiero cederte mi voluntad. Sigue diciendo luego, bueno, vamos al 32, porque después que comieron, es muy interesante esto, voy a seguir leyendo porque el relato es muy, muy precioso. Jesús les dijo, todos ustedes se van a apartar porque está escrito, voy a herir al pastor y las ovejas se dispersarán. Yo lo estoy leyendo en un lenguaje muy no textual de la Biblia porque eso de dispersaréis, medio que complica. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo voy a hacer. Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma tarde, esta misma noche, perdón, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo, porque siempre nosotros decimos, Pedro lo negó, pero todos dijeron, nosotros vamos a morir con vos. Pero A nadie, veces tenemos una rapidez, sí señora, ocurre mucho cuando uno va a algún evento cristiano, levante la mano, ¡pah! Toda la mano arriba, corre, porque no estamos teniendo conciencia clara de lo que estamos haciendo. Por eso por ahí hoy estamos así, cada uno en su hogar, que hemos estado, creo yo, palpitando esta Pascua. Personalmente, creo que nunca la palpité tanto en darnos cuenta del significado de cada uno de los detalles. Llegaron a un lugar, bueno, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. En otra versión menciona que cuando terminaron todo, dice, y cantaron un himno y se fueron. Ah, después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. algunos autores hablan de que era normal tomar 4 copas. Entonces, hacen referencia a que tomó 2 copas en la comida y luego de la comida tomó la tercera, que fue la que hizo referencia al pan y al vino. Y siempre como tradición era normal cantar el himno y después tomar la otra copa. Entonces, también algunos autores hacen referencia a que cantaron el himno, se fue al Monte de los Olivos, entonces no pudo tomar la última copa. La última copa fue la cruz, cuando le dan vino agrio a beber. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles.
Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La cuarta copa. Entonces vino y los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, vino de nuevo, los encontró durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando, basta ya. Ha llegado la hora y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, miren que está cerca el que me entrega. Acá hay todo este proceso que siempre me hace pensar a mí que cuando hay ese tipo de avance de tinieblas, uno a veces le da sueño, no puede razonar, no puede permanecer en pie, pide ayuda y nadie está dispuesto a interceder con uno. En este momento, cuando yo he ido entendiendo la resurrección, yo sé que esa es la antesala de una gran victoria. Cuando empieza todo ese proceso de que le pido a este y me ayuda el otro, no, gloria a Dios, el Señor, o sea, esto tiene que ser, hay un texto de la palabra que dice, todavía no habéis sufrido hasta la sangre por el pecado. Jesucristo acá dice que fue tal la presión, tal el dolor, tal la angustia, que le salió transpiración de sangre, se le rompieron los capilares, sufrió hasta la sangre por el pecado, o sea, estaba él teniendo que cargar todo el pecado. Entonces, de alguna manera, lo que también acá nos está dando el Señor a entender, que cuando estemos en esas circunstancias, los que sabemos que somos hijos, los que sabemos lo que Él hizo, lo que Él conquistó y que ya está absolutamente concluido todo, por eso cuando Él entrega su espíritu dice, consumado es, hecho está, es que nosotros es dar un paso más, es permitir que sea la voluntad del Señor y rendir esa área. ¿Qué nos puede pasar? Que, que sudemos sangre, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es morir, pero es lo mejor que nos puede pasar en algún punto, cuando uno va entendiendo que la muerte también es simplemente un paso de vuelta al Padre. Cuando estamos en plena comunión con Él, de eso se trata. Ahí cuando Mónica hablaba del vino nuevo, el vino nuevo es del nuevo pacto. El vino anterior era el vino sin Jesús, que representaba la sangre de los corderos y de los animales que eran sacrificados, pero este vino tiene la particularidad de ser un vino espiritual, que trae vida y que es, si bien uno lo sacó de una botella, en el espíritu es el Señor que se sirve y nos sirve el vino todos los días. El 15:22 de Marcos le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El 33 dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús exclamó con voz fuerte, Elí, bueno, lo que menciona Elí, lama sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo leí una versión que lo que acá él no es que estaba diciendo, ay, ¿por qué me abandonaste, papá? Como una queja, sino que le estaba recitando el Salmo 22. Si uno va y busca el Salmo 22, es un cántico que yo sé que
no tengo claro, pero sé que los salmos se llaman de ascensión, o sea, hay todo una forma que tenía el pueblo hebreo de ir este, mencionando los salmos o ir cantando los salmos. Yo voy a ir a buscar el Salmo 22 para que veamos cómo arranca. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, comienza el Salmo 22. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes y de noche no hay para mí reposo. ¿Entiende? Cuando yo leí esto, digo, qué tremendo, porque si no parecía que él estaba reclamando, ¿por qué me abandonaste, papá? Y en realidad él estaba cantando un salmo. Es glorioso, es glorioso. Y finalmente lo que en el libro de Juan menciona, que dice, como que pega un gran grito donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, y expiró. Eso fue en la hora novena. Eh, en el 22:15 es interesante. Mi fuerza se ha secado como fragmento de vasija, mi lengua se pega a mi paladar, me has derribado al polvo de la muerte. Muchos perros me rodean, la asamblea de los perversos me han acechado alrededor de ellos, atravesaron mis manos y mis pies. Yo cuento todos mis huesos y ellos me observan con satisfacción maligna. Dividieron entre sí mis vestiduras, por mi túnica echaron suerte. Salmo 22. 22. Es decir, habla del proceso de la muerte y lo va contando. Entonces él no está reclamando a Dios, está diciendo lo que está profetizado. Mires, en el versículo 19 empieza a decir, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate y socórreme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león. Hablaré de tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Y termina en el 28 a 31, porque del Señor, perdón, es el reino, y él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Así termina el Salmo 22. Y ese comienza diciendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Padre mío, Dios mío, porque me has desamparado. Así que esto también es glorioso de entender. Él supo desde un principio la voluntad del Padre y eso es lo que anhelamos nosotros y sabemos que es lo que el Padre anhela y es lo que Jesucristo quería, por eso dijo antes de ir a la cruz en Juan 17, y yo reitero mucho esto porque ahí hay una clave que dice que te conozcan a ti, papá, porque esa es la vida eterna. Cuando uno conoce al Padre, comienza a ser uno con mi Padre y busca su voluntad como un tesoro. Mire, si hay algo que yo anhelo cada día es que Él me diga, como sea, de la forma que quiera mostrarme, pero que me muestre su voluntad. ¿Qué quiere Él que yo haga? Y es ese día, mañana será hoy, pasado será hoy, pero es Él hoy. No tenemos que afanarnos por lo que va a pasar el año que viene, no, es hoy. Cuando yo aprendo a vivir en la eternidad del hoy, en comunión con el Padre, en dependencia del Padre,
mi vida se torna mucho más plena, mucho más feliz, mucho más completa y me sorprendo porque Él hace milagros cada día. Así que es esa la invitación. Vamos a tomar la cena y vamos a dejar de grabar. Le mandamos un gran saludo a los que van a mirar posteriormente este mensaje.